Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés escuchando. Este es el capítulo número 4 de las píldoras del doctor Leopoldo Stoll, el doctor Polo, sobre temas de bienestar animal. No siempre hablar sobre algo actual es recurriendo a documentos que han salido ahora. En algunas oportunidades podemos, debemos recurrir a documentos que, pese a que ya se han producido hace unos años, aún hoy siguen vigentes. Al final de esta charla te voy a comentar a qué documentos me refiero y cuándo fueron producidos. Vamos a hablar hoy del bienestar animal en el ganado, en la producción ganadera, la ciencia y las políticas. La ciencia nos ha dado y nos sigue dando mucha información, pero nos falta y seguramente vamos a recibir muchísima más información cada día, en cada momento, durante muchísimo tiempo. Así es la ciencia. Un punto de base generalizado es que estamos considerando animales y, por supuesto, cada especie animal se ha ido adaptando a lo que podemos llamar el ambiente para poder sobrevivir. En ámbitos así como este, el animal en libertad y bajo control del hombre tiene una adaptación para sobrevivir. Si esto no ocurre, y muchas veces no ocurre, ¿cuál es la respuesta natural? Y insisto, natural, el estrés. El estrés sobrevive, el animal sobrevive con el estrés y el estrés sobreviene cuando el animal tiene que hacer frente a dificultades en el ambiente para poder obtener sus necesidades de vida. Si así no ocurre, la situación de estrés deteriora el estado del animal. Y así, analizando el grado de ese deterioro, podemos ver y analizar a través de los signos, a través de los síntomas, el estado del animal. Y cuando yo me refiero al estado, básicamente, y en muchas oportunidades, me refiero al dolor, si es agudo, ahora, si es crónico, se mantiene durante mucho tiempo. ¿Y qué ocurre con eso? Bajan parámetros que en el animal de producción son importantes. Disminuye la fertilidad, el animal no engorda, el animal no aumenta su peso, la lana que produce no es la lana adecuada. O sea, la producción se ve afectada porque el estrés es crónico. Claramente todo esto que te estoy contando son respuestas normales frente a la falta de bienestar. Esto hoy se expresa, y lo podemos verificar, a través de las actitudes de la conducta del animal. Pero también estas actitudes han generado otras actitudes. ¿En dónde? En la gente. ¿Cómo en la gente? Claro, por supuesto. El consumidor está preocupado, muchos consumidores, no todos, muchos consumidores están preocupados por el estrés, por el malestar y por cómo estamos produciendo ese animal. Y esa preocupación no queda en el consumidor. Esa preocupación está llegando a muchos productores ganaderos y afortunadamente a muchos, desgraciadamente no todos, pero afortunadamente a muchos gobiernos que están incluyendo el bienestar animal como ciencia, como política de Estado. ¿Por qué insisto en el tema del bienestar animal como ciencia? Hay muchos que confunden el bienestar animal contra la protección de los animales. ¿Esto está mal o está bien? Personalmente es un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar una actitud social, una actitud filosófica, una actitud personal, como es la protección de los animales contra el maltrato, todas estas actitudes valiosas e importantes, con una actitud basada en la ciencia como es el bienestar animal. O sea, no puedo confundir bienestar animal y protección de los animales.
y eso, por favor, tengámoslo siempre claro. Recordemos que así nació la ciencia del bienestar animal. En una cápsula anterior hablábamos de que una sociedad indignada respecto al trato de los animales en Inglaterra, cuando descubrieron a través de la lectura de un libro que los animales eran máquinas de producir carne, leche o lana, generó una actitud política. La creación de la Comisión Bramble generó una actitud científica, el informe Bramble, y posteriormente ese comité en el año 1965, miren ustedes cuántos años atrás, creó el llamado informe Bramble, donde se empezaron a hablar de las Five Freedoms, traducido literalmente como las 5 libertades, traducido erróneamente como libertades, cuando en español tenemos que hablar de las 5 necesidades. Y después el Comité de la Cría de Ganado y su Bienestar, en el año 69, produjo lo que son las normas sobre trato tanto en Inglaterra como en los Países Bajos. Estamos hablando de cómo tratar animales que hace más de 6.000 años, no de la era cristiana, por supuesto, más de 6.000 años antes de Cristo, ya fueron domesticados por el hombre. Ahí se convirtieron en animales que viven en grupos, son animales sociales y tienen una jerarquía social. Pero sobre todo, y lo que es más importante, por favor, de esto no nos tenemos que olvidar, son animales que sufren, son animales que tienen y sienten emociones. Y nuestra obligación como científicos, como productores, es tener en cuenta esto, y ustedes, si son además de esto consumidores, tienen que pedir, demandar y buscar que esto se cumpla para producir. El consumidor, no solamente el consumidor, sino también muchos ganaderos y muchos productores, piensan que solamente con criar un animal a pasto es suficiente para que esté bien. No, no es así. Hoy la sociedad nos interroga mucho más. La sociedad quiere saber cómo se convierte ese músculo en carne. Y sí, el músculo, el animal que está caminando, está en un animal vivo. Y ese animal deja de estar vivo para convertirse en la carne que nosotros consumimos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace en la sociedad, la gente, los gobiernos preocupados por esto? ¿Es éticamente válido, técnicamente ejecutado y socialmente comprendido el acto de la muerte de un animal para su consumo? Sí, si se hace dentro de los parámetros de la ciencia del bienestar animal, de las leyes que tratan sobre la ciencia del bienestar animal. O sea, dada la experiencia de la ciencia, yo asumo que a todas estas preguntas la respuesta es sí, se puede hacer, pero utilizando la ciencia del bienestar animal. Para eso tenemos que tener en cuenta las implicancias que son multisectoriales, las partes de los diversos sectores que están implicados en esto, y la necesidad de una investigación permanente para fundamentarnos, insisto, siempre en la ciencia y no en las demandas emocionales, válidas, pero sin un justificativo científico, que muchas veces son extremas y que no tienen un sustento científico. Obviamente, la decisión de un político para hablar del uso y el trato animal tiene que estar basada en la ciencia, por supuesto. El animal en una sociedad moderna ya no es lo que era cuando yo y muchos colegas, tanto sean agrónomos como veterinarios, estudiamos nuestras ciencias allá en los años 60. En mi caso, el animal era una cosa. Tristemente, mucho de ese concepto persiste en muchos educadores formados en esa época,
no lo consideran como un ser vivo capaz de sentir dolor y emociones, y desgraciadamente los graduados de muchas facultades de veterinaria carecen de esta formación en el mundo, de una formación en el tema del bienestar animal. O sea, hoy por hoy el trabajo de los animales, trabajar a campo, tiene un sustrato científico, legal y político en ese orden. Y así tenemos que trabajar. Siempre para esto tenemos que pensar que es una actividad multidisciplinaria, un ámbito de cooperación genuino, donde debe desaparecer el concepto arcaico y leído permanentemente en leyes y en planes de estudio de explotaciones ganaderas. Estimados amigos, al animal no se lo puede explotar, se lo puede usar, pero se lo debe usar teniendo en cuenta lo que se llama el criterio de la sustentabilidad o sostenibilidad, según sea el caso. En una sociedad donde el concepto humano-animal ya es milenario, tiene que tener en cuenta estos desafíos, tanto legales, sociales como políticos. Afortunadamente estamos trabajando así. ¿Cómo? Busquen en internet Global Roundtable Sustainable Beef, GRSB, la mesa global del manejo de la carne sustentable. Esa es una línea en la cual la producción animal tiene en cuenta todas estas necesidades. A nivel local, tenemos la Mesa Argentina de la Carne Sustentable. Yo los invito a visitar su website. Ahí van a tener mucho más información de las que ofrezco en estos minutos de conversación. La Mesa Argentina es la referencia local en un sistema de producción ganadera sustentable para la carne bovina, donde se tiene en cuenta el impacto positivo en los aspectos, ya sea sociales, económicos y ambientales. Por supuesto, un aspecto con el cual trabajamos, ya que formó parte de este entorno científico de trabajo, en forma intensa y explícita, es la salud y el bienestar de estos animales, desarrollando pautas integrales sustentadas en la ciencia para poder aprender, y en distintos talleres yo aprendo permanentemente, las posibilidades de planificación estratégica para esta actividad pecuaria. Así hoy actualizamos las sugerencias, y ahora sí, de los documentos iniciales en los cuales yo me basé para empezar a hablar, que son el informe de Hofstede de 1995 y el del Comité Científico Veterinario sobre Bienestar Animal de la Unión Europea de 1995, que fueron rescatados por el ministro de Agricultura de Holanda, Hernán Berenga, en su documento Bienestar del Ganado, Ciencia y Política en 1997. Muchos años, pero hoy vigente. Nos vemos en la próxima. Los espero.